Ya, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase, ¿no? Es una clase que quedó postergada del día viernes, ¿no? Y es acerca de lo que es la hemorragia digestiva baja. Bien, Recording in progress. vamos a hablar algo acerca del tema de definición, ¿no? De todo esto para poder estar al tanto de lo que vamos a trabajar en el transcurso de toda esta clase. Bien, en primer lugar, vamos a tener Recording que, in progress. bien, como definición, vamos a hablar que la hemorragia digestiva baja es el sangrado colorectal. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de delimitar por definición lo que anteriormente siempre hemos conocido, ¿no? Siempre hemos creído, bueno, se ha tomado la definición de... Espera un momentito, voy a corregir lo del celular. Toda hemorragia digestiva siempre ha sido catalogada como hemorragia digestiva alta y baja, y que la hemorragia digestiva alta era todo sangrado que se producía desde la boca hasta el ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz, ustedes saben que queda más o menos en la cuarta porción duodenal. Y todo sangrado pasando el ángulo de Treitz hasta el ano era considerada hemorragia digestiva baja. Sin embargo, hoy en día, por el advenimiento de múltiples accesorios que nosotros tenemos para poder realizar diagnóstica y terapéutica en cuanto al estudio endoscópico, ya tenemos y contamos con un aparato que se llama enteroscopio, por lo que la definición de hemorragia digestiva ya prácticamente ha cambiado, ¿no? Hablamos de hemorragia digestiva alta, todo sangrado desde la boca hacia el ángulo de Treitz, y hablamos de una hemorragia de intestino medio también, desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal. Entonces, lo que a nosotros nos va a atañer ahora es hablar sobre todas las hemorragias que se están produciendo del, del ángulo de la válvula ileocecal hasta la unión rectonal. Se está compartiendo bien la pantalla, ¿no? Hola. Sí, doctor. Recording in progress. Todo digestivo bajo
va a estar dado fundamentalmente por la presencia de hematoquesia, ¿ya? O rectorragia, dependiendo del lugar de sangrado. Microscópicamente es importante solicitar sangre oculta en heces. Y ese es justamente lo que nosotros tenemos como un arma para poder definir bien qué es lo que estamos haciendo en estos casos, ¿no? Bien, en cuanto a las causas de hemorragia digestiva, ya, nosotros vengo en el cuadro, ¿no? De acuerdo al grupo etario, los sangrados en niños, adolescentes, adultos o ancianos. Y vamos a ver que ahí, pues lo más frecuente, la causa de hemorragia digestiva baja en niños es el divertículo de Meckel, enfermedad inflamatoria intestinal, que es la colitis ulcerativa, los pólipos juveniles, la reduplicación intestinal y todas las malformaciones vasculares que se puedan tener. En el grupo etario de adolescentes van a ver que el divertículo de Meckel todavía es una causa bastante importante de sangrado, la misma enfermedad inflamatoria intestinal también, ya empiezan a aparecer los pólipos en colon y recto, enterocolitis infecciosas, por ejemplo, por fiebre tifoidea o fiebre malta, malformaciones vasculares y la misma fiebre tifoidea que también nos puede producir enterocolitis infecciosa, ¿no? Y en adultos y ancianos, lo más frecuente es la enfermedad diverticular del colon. Lo bueno de los divertículos es que necesariamente en un 80% de los casos, se autolimita el sangrado, a diferencia del sangrado del colon derecho, donde los divertículos son más sangrantes y exsanguinantes y van a producir más anemia. Ahí sí es que es donde tenemos que tomar mayor cuidado. También otra causa importante es la enfermedad inflamatoria intestinal, la isquemia intestinal o la isquemia mesentérica con antecedentes a aquellos pacientes que pues, son fumadores crónicos o tienen problemas de arteriosclerosis, ¿no? La presencia de los pólipos en colon y recto, el cáncer colorectal ya empieza a aparecer acá como causas mucho más frecuentes. Es importante cuando nosotros vemos un cuadro de hemorragia digestiva baja, en este caso, estratificar el sangrado que nosotros podamos tener, ¿ya? En este caso, tenemos acá que, por ejemplo, la gravedad va a estar dada por la clínica que nosotros podamos tener con el paciente y el porcentaje o el volumen que más o menos se va perdiendo, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de un sangrado digestivo bajo leve, el paciente prácticamente va a estar asintomático y se considera asintomático hasta una pérdida de volumen del 15%, o sea, hasta 750 centímetros cúbicos. Eh, un sangrado moderado, allá la presión arterial ya empieza a disminuir, la frecuencia cardíaca también empieza a aumentar, va a haber un poco de frialdad de piel, ¿no? Presión de pulso un poco disminuida, y acá el test de ortostatismo probablemente sea un poco positivo, ¿no? Acá ya estamos hablando de una pérdida más del 15%, pero menor al 30%. Las pérdidas de sangre graves, ya estamos hablando de una presión arterial sistólica menos de 95 y una frecuencia cardíaca 120. Acá sí hay test de ortostatismo positivo, pulso débil, sudor, palidez, ¿no? Y el sangrado es más o menos entre 1500 y 2000 centímetros cúbicos, que equivale más o menos entre el 30 y 40% de volumen. Y el sangrado masivo, ya donde la presión está muy baja, el paciente ya entra en un shock hipovolémico, el estado de conciencia ya va a estar confuso, letárgico, y ahí estamos hablando más del 40% de pérdidas, ¿no? Entonces, lo más importante que nosotros debemos tomar en cuenta es evaluar el estado hemodinámico, estratificar al paciente,
ver qué comorbilidades tiene, edad y fundamentalmente realizar el tacto rectal para poder definir si tiene o no tiene presencia de sangrado, sobre todo el sangrado activo, ¿no? Solicitar una bioquímica sanguínea que incluya un perfil de coagulación, grupo sanguíneo y el factor RH. Nosotros esto lo tenemos que tener ya por inercia. Cuando trabajamos en una unidad de hemorragia digestiva o trabajamos en una unidad de trauma shock en un hospital que no tiene una unidad de hemorragia digestiva, ya el equipo ya sabe qué es lo que tiene que hacer. La bioquímica sanguínea siempre va a iniciarse solicitando todo esto, ¿no? Así que por ese lado simplemente debemos que garantizar que esto se esté realizando de la mejor manera. Acá tenemos un cuadro en el cual vamos a ver, pues, ¿no? Las hemorragias digestivas leves, moderadas, graves y exsanguinantes, ¿no? De acuerdo al volumen y al porcentaje de pérdida, que es lo que ya estábamos hablando, ¿no? Y vamos a ver algunas variables donde vamos a ver el sistema nervioso central, como está el estado mental, el pulso, la presión arterial, si hay o no hay relleno capilar, frecuencia respiratoria, diuresis, que generalmente nosotros controlamos la diuresis pues de acuerdo al, a la cantidad de mililitros hora que se puede estar orinando. Por eso es importante cuando nosotros tenemos un paciente descompensado o potencialmente descompensable, es importante colocar una sonda Foley para poder medir la orina por mililitro hora, ¿no? Ustedes saben que cuando disminuye esa diuresis, vamos a tener problemas. El hematocrito también lo tenemos que considerar, ¿no? Y para ver la cantidad y qué característica de la reposición vamos a tener. Por ejemplo, ustedes ven, cuando hay una pérdida de un paciente, cantidad moderada, o sea, de 15 a 30% del volumen sanguíneo, que va más o menos entre 750 y 1500 centímetros cúbicos, solamente vamos a poner cristaloides. Pero, por ejemplo, en una hemorragia digestiva baja exsanguinante, no solamente ponemos cristaloides, sino también sangre. ¿Ya? Como ustedes ven, dentro de las reposiciones no estamos hablando de los coloides. Los coloides es la poligelina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los vasos generalmente cuando hay un sangrado están colapsados. Y si yo le pongo coloides, no voy a poder romper ese colapso. En cambio, con los cristaloides sí lo voy a hacer. Entonces, primero tengo que poner cristaloides e inmediatamente sangre cuando se trata de una hemorragia digestiva exsanguinante, ¿no? Por favor, cuando haya alguna duda, cualquier interrupción que ustedes deseen hacer, inmediatamente me avisan, ¿ya? Acá tenemos un cuadro, ¿no? En el cual nosotros, pues, vamos a tener que realizar una secuencia adecuada para poder establecer y manejar mejor a un paciente con hemorragia digestiva baja, ¿no? Si nos vamos entre la flecha roja y la flecha naranja, lo primero que hacemos es evaluar al paciente. Evaluamos al paciente para ver si existe o no existe ortostatismo. Y si existe ortostatismo, inmediatamente lo que tenemos que hacer es administrar a nuestro paciente ya una vía periférica, que las vías periféricas cortas y de gran calibre son las mejores que las vías largas y de calibre pequeño, ¿no? Porque van a poder transfundir mejor la cantidad de lo que queremos hacer, o sea, cristaloides, o sea, sangre. Ahora, si hay hematoquesia o inestabilidad hemodinámica, colocar una zona nasogástrica. Ustedes van a ver el manejo de hemorragia digestiva alta, donde la zona nasogástrica ya no se está utilizando. Entonces, nosotros colocamos la zona nasogástrica no para ver si hay o no hay sangrado alto, sino para poder tener la posibilidad o tener un buen acceso, como el paciente puede entrar en estado de conciencia, para lograr una buena preparación del colon. Antes, cuando existía una hemorragia digestiva baja,
se ingresaba así. Se consideraba que la sangre ya era buen catártico y por lo tanto prepararía de alguna manera bien al paciente para poder realizarle una buena colonoscopia. Sin embargo, hoy en día, con el advenimiento de muchos accesorios para hacer endoscopía terapéutica, es mejor tener el colon completamente limpio ya para poder realizar cualquier procedimiento terapéutico. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo voy a preparar el colon si el paciente está hemodinámicamente inestable o de repente está chocado y está perdiendo sangre? Acuérdense que la preparación que nosotros hacemos para el colon es con un disacarídeo absorbibles, que generalmente es el polietilenglicol. Y como no se absorbe, teóricamente no deberían descompensar al paciente. Simplemente por una cuestión osmótica va a limpiar toda la sangre que está saliendo, ¿no? Entonces, iniciamos hidratación, como les decía, ¿no? Con cristaloides, ¿no? Donde el cloruro de sodio, pues, es prácticamente lo más indicado. Podemos utilizar también solución polielectrolítica, lactato de Ringer, según sea el caso. Una vez que hemos estabilizado al paciente, y esto es muy importante, recién viene el tema diagnóstico, ¿no? Donde la colonoscopía es el examen de elección para definir una causa y posible tratamiento, ¿no? Y esto lo debemos realizar dentro de las primeras 24 horas, pero con el paciente completamente compensado. Pacientes que no responden al manejo inicial, ¿no? Ya tienen inestabilidad hemodinámica o signos de isquemia cardiovascular, deben ser sometidos a intervenciones radiológicas inicialmente, ¿no? Porque la cirugía es lo último que nosotros vamos a optar para con nuestros pacientes. Este es un dato el cual yo quiero que ustedes pues se den bastante cuenta de cómo es el ortostatismo frente a, vamos a estar muchas veces en un lugar donde no tenemos acceso a un procedimiento endoscópico inmediato, ¿no? Pero esto prácticamente salva vidas. El ortostatismo es prácticamente las maniobras que nosotros hacemos al evaluar inicialmente a nuestro paciente, en el cual le controlamos la presión arterial y la frecuencia cardíaca en decúbito dorsal y luego en decúbito supino, ¿no? Y ahí cómo está. El ortostatismo positivo va a ser una disminución en 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica y o disminución de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica y o aumento de 10 latidos por minuto de la frecuencia cardíaca. Quiere decir que yo controlo la presión arterial y la frecuencia cardíaca a mi paciente al minuto cuando está echado y le vuelvo a controlar en decúbito supino. O sea, por ahí el paciente que se siente o de repente que se pare y volver a controlar. Y si se produce este tipo de ortostatismo positivo, o sea, una disminución entre 20 la sistólica, 10 la diastólica, o más de 10 milímetros o la frecuencia cardíaca aumenta más de 10, entonces estamos hablando de un ortostatismo positivo. Y por lo tanto estamos concluyendo que el paciente está con una hemorragia digestiva activa. Este es simplemente para que vean pues los diferentes calibres de las agujas para poder realizar la resucitación inmediata del paciente, ¿no? Vean ustedes, el color naranja es uno de los más gruesos, donde puedo pasar incluso plasma, cristaloides y hasta sangre, ¿no? Y el amarillo, pues es 24G, que es la más delgadita, donde solamente pasamos los cristaloides, pero a bajo flujo, ¿no? Y el plasma mucho más bajo flujo. Comparen la parte amarilla con la parte naranja en un calibre 24-14. Los cristaloides pueden producir más o menos ya 16.2, ¿no? litros por hora. Y en amarillo, cuando es más delgadito el calibre, 0.8. Vean la gran variabilidad que hay. En conclusión, entonces, se ha demostrado que si yo quiero estabilizar a mi paciente de una manera bastante rápida y efectiva,
necesito utilizar los catéteres más gruesos y los más cortos, que me van a dar la posibilidad de poder transfundir más líquido en menor tiempo, siempre tomando en consideración que los pacientes que tienen comorbilidades, como los pacientes cardiópatas, diabéticos o ancianos, se los debe tratar con más cuidado por la posibilidad de que puedan hacer un edema agudo de pulmón por una sobrecarga hídrica. En cuanto a la zona nasogástrica, es importante colocar la zona nasogástrica, como les decía, más para la preparación, ¿ya? Y para, de alguna manera, establecer por ahí algo de contenido hemático. En un paciente con sospecha de hemorragia digestiva baja, podemos tener que hacer una endoscopía porque de repente el sangrado está más alto y por lo tanto yo voy a tener hematoquesia porque mi paciente va a estar descompensado. La colonoscopía, como les decía, hacer dentro de las 24 horas, ¿no? Con una muy buena preparación de 4 o 6 litros de polietilenglicol para realizar una buena terapia endoscópica. El paciente debe ingresar a sala de endoscopía con una hemoglobina mayor a 7 gramos por decilitros cuando no hay comorbilidades. Y si tenemos comorbilidades, este valor aumenta hasta 9 gramos por decilitro, ¿no? Y en pacientes con hematoquesia y ortostatismo positivo y o descompensación hemodinámica, se debe también hacer una endoscopía alta, sospechando que se trate de una hemorragia digestiva alta de alto volumen que esté descompensando al paciente. Vemos unas imágenes, ¿ya? En el cuadro superior izquierdo vemos una enfermedad diverticular con el divertículo en la parte inferior con bastante sangrado, ¿no? Y en la imagen, no sé si se logra ver bien, una cuarta imagen, o sea, la inferior derecha, hemos colocado un dispositivo que se llama hemoclip, que literalmente es como un gancho de ropa, es donde ubicamos el sangrado. En este caso puede ser arterial o venoso, para colocar el hemoclip, que es como un gancho, para disminuir la posibilidad de sangrado. ¿Tenemos otras alternativas para la hemorragia digestiva? Sí hay, ¿no? Tenemos inyectoterapia con adrenalina, que es inyectar la adrenalina al 1/10.000 unidades, o sea, una ampollita de 1 miligramo diluida en 10 centímetros cúbicos de agua para poder producir una vasoconstricción y tratar de disminuir el sangrado. Tenemos la posibilidad de utilizar también la unidad electroquirúrgica, ¿no? Lo que nosotros conocemos como, digamos, probeta caliente para poder cauterizar de alguna manera también la posibilidad de sangrado. Tenemos un gas que es el argón plasma que también puede de alguna manera limpiar y detener el sangrado mediante la formación de una escara con el gas. El tratamiento quirúrgico, cada vez que pasa el tiempo, ya estamos llamando mucho menos al cirujano. Esto lo hacemos generalmente cuando la hemorragia es masiva y el sangrado es persistente, que requiera más de 4 o 6 unidades de sangre en 24 horas, ¿no? Persistencia de la hemorragia durante 72 horas y dentro de los 7 días siguientes una recidiva grave, ¿no? Ahí ya no intentamos. Entonces, es muy importante considerar que lo básico cuando uno tiene un cuadro de hemorragia digestiva en general, ¿no? Hay que hacer una anamnesis muy prolija, tratar de establecer si clínicamente mi paciente está haciendo una hemorragia digestiva baja o una hemorragia digestiva de intestino medio o una hemorragia digestiva alta. Acuérdense que las hemorragias digestivas altas pueden de alguna manera producir hematoquesia, pero esto siempre o casi siempre va a ser en el contexto de un paciente completamente descompensado. Valoración del sangrado para poder establecer cuál es el volumen de pérdida aproximada
para ver a mi paciente, lo puedo manejar inclusive ambulatoriamente, lo hospitalizo en sala general o lo voy a tener que hospitalizar en una unidad de cuidados intensivos para valorar al paciente, ¿no? El manejo inicial, nunca se olviden, también es la resucitación. Nunca pidan de frente una endoscopía o una colonoscopía cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, ¿no? Es el momento en que nosotros nos llaman cuando el paciente o está estable o por lo menos está, digamos, con todo el soporte de hidratación y de pasar por parte de la unidad de cuidados intensivos, intermedios o la unidad de cuidados críticos, ¿no? Y al cirujano, de todas maneras, para que tenga conocimiento cuando el sangrado no lo podamos regular nosotros. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, doctores? Todo claro, doctor. Ya, bueno, la clase ha estado grabada. Recuerden que también aparte de la clase y los cursillos que nosotros tenemos, van a ingresar en el examen. Ya. Tenemos un cursillo atrasado del lunes pasado, que es el cursillo del Helicobacter pylori, ya, que probablemente lo dictemos junto con el cursillo de hemorragia digestiva que también nos toca el día lunes. Ya, por favor, el delegado me confirma. Ya. Sí, doctor. Listo, entonces si no hay preguntas,